Y ahí también te platico algo y a lo mejor me podrías ayudar porque esta pregunta la tuve desde que estaba haciendo mi servicio social, ¿eh? Porque como yo hice mi servicio social en el hospital infantil de la ciudad de Morelia, y de repente la psicóloga a cargo que yo tenía, pues de repente me dijo un día, ¿sabes qué? Pues te toca dar a ti la noticia de que los niños se murieron porque yo trabajaba en el área de neonatos, o ahí estaba en el área de neonatos. Y te soy sincero, en ese momento, yo saliendo de la carrera, sí fue así como que yo, ¿por Sí, qué, no? no, Y en no. ese momento, y sin ninguna capacitación, precisamente, y efectivamente yo iba a empezar a hacer esas noticias, iba a dar esa noticia, pero yo mismo tenía pues mi propio trauma, ¿no? Porque hace años a mí se me había muerto un hermano, ¿no? Un hermano y efectivamente en un hospital. Entonces yo es como que la verdad es que sí le sacateé un poquito y sí le dije, oye, pero pues yo no me considero ni capacitado ni considero ser la persona que tenga que dar esa noticia, ¿no? Entonces ya como que me dijeron un poquito como que no, entonces no, y ya más bien me pusieron a dar pláticas ahí en el hospital. Pero la verdad en ese momento cuando me hicieron esa petición, pues sí, o sea, me di a la tarea como todo profesional de buscar cómo lo tenía que hacer y demás. Años después fue que me llegó estas capacitaciones de tanatología, pero yo te pregunto, ¿no? Si hubiera una forma de dar esa noticia, pues no sé, desde la tanatología cómo tendría que ser, ¿no? Y no sé si esa correspondencia nos tocaría a nosotros como psicólogos en un hospital o le toca al médico o a quién le toca, ¿no? Ujú. Porque al final de cuentas pues, yo he visto y la manera fría en que lo han dado y he escuchado muchas veces decir esa frase, ¿no? De pues se murió el paciente o cosas así y la verdad es que termina siendo muy frío, ¿no? Pero si nos vamos ahí a mover un poquito los hilos de las profesiones, pues pareciera que el psicólogo sí es a una persona que le pudiera tocar dar esa noticia, más si ya está sin interconsulta, ¿no? Pero no sé, te cedo la palabra para ver quién tendría que dar esa noticia, colega. Sí, bueno, mira, tú definitivamente en ese entonces no debías de haberla dado, porque hay algo bien importante en la ética profesional, que también reconozcamos, y esto es importantísimo, que debemos reconocer nuestros límites, ¿sí? Cuando reconocemos nuestros límites, obviamente pareciera que podemos dejar a la persona ahí a la deriva, pero no, a lo mejor aquí por con tal de entrar en una situación, qué bueno que tú hiciste esa observación, ¿no? A la persona que te pidió eso, así como yo no creo ser esa persona, ajá. Sería ahí cuestionable, ¿no? ¿Por qué te dijo a ti? ¿Por qué no lo dio esta persona, ¿no? Para empezar, pero bueno, ya son otros temas. El punto está aquí, vamos a partir de esto. Como profesionales debemos de tener una ética y dentro de la ética manejamos las limitantes que llegamos a tener, porque si no, entonces vamos a caer en el lado de la soberbia y cuando un profesional se vuelve soberbio, está destinado a fracasar tarde o temprano, ¿verdad? Más temprano que tarde. ¿Por qué? Porque esa soberbia pues va a nublar y voy a creer que soy capaz de manejarlo todo. Y como psicólogos que somos, también tenemos nuestros puntos emocionales frágiles y debemos de tenerlos bien detectados para que si llega una persona con ese tipo de situación, podemos decir, no, yo ahorita no soy la persona capacitada para poder atender a este paciente o en tu caso a este cliente, ¿no? Porque Sí. sabemos reconocer desde ahí de entrada, ¿no? Ahora, ya cuando nos vemos en ese contexto que planteas y, bueno, me mencionaste que murieron unos bebés, ¿no? Ya no es uno, sino no sé cuántos. Ajá. Ahí ¿Y morían el por qué? constantemente los bebés, algunos bebés morían muy Ah, frecuentemente. ok. Sí, Ujú. yo como que entendí que era una situación así como de que murieron, hay varios bebés al mismo tiempo. Dije, ay, caray, está fuerte, ¿no? Pero no, cada que moría un bebé, ¿no? De entrada, el médico es el que puede diagnosticar cuál va a ser. Sabemos que como profesionales de la salud tenemos lo que es el diagnóstico, lo que es el pronóstico y lo que es el tratamiento, ¿no? Son esos tres conceptos básicos para trabajar con un paciente. Entonces, cuando un médico ve que este bebé tiene pocas posibilidades de vida, ahí es cuando entra en acción ya sea el psicólogo o el tanatólogo. Ajá. A lo mejor no vamos a diferenciar, ah, no, aquí el tanatólogo es el especialista. No, también un psicólogo puede manejar las emociones, ¿sí? Entonces, si se prevé un final difícil o como diríamos en el ámbito clínico, un pronóstico desfavorable, entonces debemos empezar a trabajar esa parte. Debemos de tomarnos a la tarea de conocer a los familiares o a los papás de ese bebé. Ajá, no es nada más como de estar checando ahí al bebé y el bebé y el bebé. Aquí es yo creo que uno de los primeros errores que se comete en el ámbito clínico. El paciente, el Claro. paciente, el paciente, el paciente, ¿no? Y peor aún, el paciente de la cama 32, porque el paciente de la cama 32 y ya se vuelve el paciente de la cama 32, en lugar de decir el paciente Jorge, el paciente Raúl, y a ver Raúl cómo va, etcétera. Tratarlo Sí, como lo manejas persona, tú, ¿no? ajá, humanísticamente. Ajá.
Entonces, desde ahí vienen los primeros errores, ¿no? Que van a ir marcando que cuando demos la noticia, eso se vuelva un hoyo express y explote en nuestra cara. Entonces, si nosotros vamos previendo esos pequeños, entre comillas, detalles, vamos a ir preparando y nos vamos a ir preparando para que si llega ese desenlace trágico, ajá, que sería la muerte de un bebé en este caso. Ahora, cuando nosotros vamos conociendo a los papás de ese bebé, al conocerlos vamos a saber en qué momento podemos darles la noticia. ¿Sí? Porque no nada más es del bebé, el bebé, y de repente "Ay, ahí están los papás, diles". Ajá. Llegamos y no sabemos si no han comido, o sea, ya llevan ahí un día sin dormir, y cosas así que van a generar que se desencadene una serie de síntomas y signos en esa persona y el shock de haber perdido a su bebé. Ujú. Todo eso se tiene que contemplar. Entonces, al mismo tiempo que se hace lo necesario para que este bebé pueda salir adelante, también se contempla cómo están los pacientes, los familiares, ¿no? En este caso, los papás del bebé, y poderles pedir, mire, vaya a descansar, aquí nosotros estamos en tratamiento con su bebé, etcétera, ¿no? Generar que ellos estén lo mejor posible dentro de la situación, en la manera de lo posible. Ajá. Todo eso. Ahora, Claro, llegando al punto en el que fallece el bebé, pues entenderíamos que ya hubo una preparación para que estas personas empiecen a asimilar la posibilidad de que su hijo puede morir, ¿sí? Y no es así como generarles una expectativa, no, mire, estamos haciendo lo necesario y su bebé va a vivir, usted puede estar tranquilo, su bebé, dentro de una semana ustedes ya están con su bebé en su casa, pues jamás, ajá. claro, Y los claro. médicos se protegen muchísimo, a veces hasta de más en ese sentido, pero llega el momento en que tengo que dar la noticia de que este bebé falleció. Yo ya sé que esta persona ahorita está en un momento de mucha inestabilidad emocional, está en un momento de impotencia porque quisieran entrar y dar la vida por su bebé, pero no pueden, están ahí. Entonces llegamos y lo primero que tenemos que hacer es ver cómo están estas personas. Ajá. Acercarnos a esa persona, pero de manera humanista, ¿sí? Es decir, sabemos que esta persona no nada más es el papá del bebé de la cama 32, sino es un ser humano y que la noticia que le vamos a dar va a sufrir. Entonces, en ese momento nosotros nos acercamos a esta persona de la manera más cálida posible, sin llegar al abrazo ni nada por el estilo, porque eso nos puede llevar a otras complicaciones, ¿no? Entonces, llegamos con esta persona, lo primero que debemos de ver es saber cómo está, pero también le preguntamos cómo está. Ajá. La respuesta es, pues, estamos aquí con el pendiente, cómo está nuestro bebé y todo esto. Entonces, en ese momento, pues tenemos que decirle la noticia. Mire, pues Claro. lamentamos decirle que su bebé no soportó lo que haya estado viviendo ese bebé. Ajá. Pero no utilizamos, si te fijas, no utilizamos la palabra muerte, ¿sí? Pareciera que es un detalle ahí de utilizar o no una palabra, pero eso hace gran diferencia. De entrada no utilizamos la palabra muerte. Ajá. Entonces esta persona no recibe el trancazo así directo. ¿Por qué? Porque sabemos que esta persona lo primero que va a hacer es negar la realidad. No, no, ajá. De mil maneras, ¿no? Cada quien a su manera, pero no lo van a aceptar en el momento, ¿sí? Entonces, si nosotros utilizamos la palabra su bebé murió, su bebé acaba de fallecer, entonces todavía es más grande la situación. Ujú. Pareciera que no, pero aquí nos agarramos de lo que es la programación neurolingüística. Por eso te digo, es tan importante esa parte integral de agarrarnos de todo. Entonces, en la programación neurolingüística sabemos que el lenguaje influye demasiado en lo que pensamos. Y lo que pensamos influye demasiado en lo que interpretamos, y lo que interpretamos influye en nuestra reacción emocional. Entonces, si nosotros quitamos o descartamos la palabra muerte o fallecer o algo así, de entrada ya, ya no provocamos el shock que puede generar esa palabra, ese concepto que tenemos de muerte. Ajá. Entonces, pareciera que no, pero eso reduce significativamente el sufrimiento, ¿no? Entonces, de todas maneras va a haber esa respuesta de, no, mi bebé, no, ¿por qué? Y quiero entrar a verlo, ¿en dónde está? O quienes se van a leer, ustedes lo mataron, no lo atendieron, me lo tuvieron ahí horas, un montón de cosas que se pudieron haber previsto. Ajá. Entonces, no es cómo lo digo en el momento, sino es todo lo que voy a trabajar antes de, por si se da esa situación, y cuando se da la situación, saber que más que palabras utilizar, más bien qué palabras no utilizar. Ajá.